del profesor César Delgado Guembes, obra que auspicia la Universidad San Ignacio de Loyola. En esa ceremonia nos acompañan el vicerrector de la Universidad San Ignacio de Loyola, doctor Martín Santibáñez Vivanco, el doctor Sergio Díaz Ricci, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Tucumán, en Argentina, y el doctor Augusto Ferrero Costa, vicepresidente del Tribunal Constitucional y profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad de Lima. El propósito de esta presentación es permitir que nuestros invitados compartan con nosotros los comentarios y apreciaciones que les merezca el contenido de la obra del profesor Delgado Guembes, que esta vez entrega al público el Fondo Editorial de la Universidad San Ignacio de Loyola, de forma que queden expuestos los alcances académicos y el valor didáctico de las reflexiones que comparte esta nueva obra su autor. Enseguida hará uso de la palabra el doctor Martín Santibáñez Vivanco, vicerrector académico de la Universidad San Ignacio de Loyola, quien hasta hace pocas semanas ha sido también decano de la Facultad de Derecho. Y próximamente, además, asumirá la más alta responsabilidad académica y administrativa en la gestión de esta casa de estudios. Por favor, señor vicerrector, sírvase a hacer uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias. Con la venia de los distinguidos invitados, miembros de la mesa de honor y de los miembros del claustro de nuestra universidad, damas y caballeros, para mí es un gran honor, realmente es un gran honor el poder participar de esta presentación del libro del maestro César Delgado Guembes, Introducción al Estudio del Parlamento Peruano, ¿no? Es un gran honor inmerecido. Yo quiero agradecer a las personas que han hecho posible mi participación y la edición de este libro en nuestra universidad, en la Universidad San Ignacio de Loyola. Recuerdo las llamadas del doctor Augusto Ferrero, una persona querida para la Facultad de Derecho de la Universidad San Ignacio de Loyola, del ex congresista Rafael Rey, que me hablaron en su momento de la existencia de esta verdadera opus magna. Pero sobre todo quiero agradecerles porque me han permitido conocer de primera mano al maestro César Delgado Guembes, ¿no? Y eso siempre se agradece, eso siempre es algo importante en la vida de un profesor universitario, que es lo que yo soy, un profesor universitario, ¿no? Es importante conocer la obra, el derrotero intelectual de personas que realmente han transformado la historia del Perú desde el punto de vista de sus instituciones, ¿no? Yo lo que he leído en estos días en que he tenido en mis manos el libro de Delgado Guembes es una aproximación basada en la práctica, ¿no? Y en ese sentido, una aproximación que ha transformado la realidad de una institución como es el Parlamento peruano, ¿no? Un hombre que es capaz de transformar una institución hace historia en su propio país, ¿no? Y eso está muy cerca de la definición de maestro, de la definición clásica de maestro, ¿no? Alguien que hace docencia a partir de su propia experiencia. Demócrata, constitucionalista, académico, César Delgado Guembes es uno de los más grandes estudiosos y defensores de la democracia representativa en el Perú, ¿no? No solo domina, como verán ahora cuando revisen el libro, ¿no? La teoría del derecho constitucional, el sistema parlamentario peruano, la historia de nuestras instituciones, sino la praxis, porque se ha desempeñado en diversos puestos y funciones dentro del aparato estatal, ¿no? Y en concreto dentro del Congreso de nuestra República, ¿no? Ha sido, por lo tanto, un funcionario demócrata, un demócrata al servicio del país. Ha cumplido una destacadísima labor durante muchos años, sobre todo en el Parlamento peruano, institución a la que ingresó en 1980 mediante un concurso público, ¿no? Meritocracia, ¿no? Tan necesaria en nuestro país. Destacan sus funciones como oficial mayor del Congreso, director general parlamentario, suboficial mayor de la Cámara de Diputados y asesor de la Comisión de Ética de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
y de la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria. Una larga trayectoria dentro de nuestro poder legislativo le ha permitido especializarse de primera mano, no solo en la teoría, sino también en la práctica del derecho constitucional, en el estatuto, la organización y los procesos parlamentarios, y en toda la gestión del Estado dentro de la institución legislativa. No solo este recorrido profesional se circunscribe a la práctica, ¿no? Estamos ante un jurista que ha investigado durante muchos años en los principales claustros académicos de nuestro país, las principales universidades de nuestro país. Ha sido profesor, ha sido investigador, autor y coautor de 13 libros sobre temas constitucionales y parlamentarios. Entre ellos destacan ¿qué prerrogativas parlamentarias para la representación de la República, olvido constitucional y vacío representativo en el Perú, el orden representativo, la organización del Congreso y los procesos parlamentarios, condición de validez de la cuestión de confianza en el Perú, y muchos artículos publicados en revistas especializadas de derecho en el Perú, en España y en Italia. Amigos, defender el Parlamento peruano, estudiar el Parlamento peruano en una situación como la actual, tiene algo de vocación heroica, ¿no? Lo intuye el propio autor del libro, ¿no? Lo intuye cuando dice, en su introducción al libro, cuando glosa las palabras de los proverbios, ¿no? Abre tu boca en favor del mudo, por la causa de todos los abandonados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del mísero y del pobre. Nuestro Parlamento no es pobre, pero muchos lo consideran mísero, ¿no? Profundiza en esta idea Delgado Guembes, cuando dice, pensar el Parlamento puede ser una experiencia tan grave y sórdida, tan solemne y tan poco accesible, familiar y cómoda, como pensar la propia muerte. La propia muerte. La muerte del Parlamento es la muerte de la democracia, en cualquier sistema político. La democracia liberal ha sido construida sobre la teoría, el mito de la separación de los poderes. En una situación como la actual, en una coyuntura histórica, política, que está atravesando nuestro país, pero dentro de un contexto global de descrédito de la política, de la clase política, del sistema institucional, de la propia concepción del Estado demoliberal, el escribir sobre el Parlamento tiene algo de pensar sobre la muerte. Tiene mucho de pensar sobre la muerte. Sobre la muerte de antiguas configuraciones que tenemos desde el punto de vista ideológico, pero también sobre la muerte de ciertas maneras de contemplar la democracia. A mí este libro me parece fundamental, no solo por su visión práctica, no solo por este enfoque práctico, no solo por la riqueza teórica, sino también porque ofrece soluciones. Ofrece soluciones. Analizar bien un problema implica siempre, para el jurista, para el estudioso del derecho, proponer una solución, que a su vez es una ilusión, ¿no? Pero proponer una solución, proponer algo práctico que pueda ayudar a mejorar la realidad en la que el jurista actúa, desde su prudencia, desde su prudencia. Y esto es lo que yo he visto en el libro de Delgado Guembes. Me parece fundamental porque rescata la importancia, sin ser triunfalista, la importancia de una institución que está totalmente atacada en la actualidad. Es una institución atacada. Hemos olvidado que destruir o atacar demasiado una serie de instituciones troncales de la República implica destruir la República. Implica destruir la República. Defender el Parlamento desde el realismo jurídico y político, defender el Parlamento desde la historia de nuestras instituciones, implica proponer soluciones para los grandes problemas que pueda estar atravesando una institución. Y eso es lo que hace este libro. Y eso es lo que hacen los autores de los libros magistrales. Eso es lo que hacen los autores de los libros que sirven para algo. Hay una gran distinción entre las divagaciones teóricas a las cuales a veces la soberbia de las personas pueden llevar, o de los académicos nos pueden llevar, ¿no? Son grandes edificios abstractos que sirven para poco, salvo para la vanagloria, ¿no? Pero en cambio,
libros como el de Delgado Guembes, lo que hacen es presentarnos problemas y soluciones prácticas. Eso, en un entorno como el actual, en una coyuntura como la que está atravesando nuestro país, esto, de cara al Bicentenario, es un aporte. Es un aporte. Es un aporte de cara al Bicentenario. Coger una institución fundamental de la República, el Parlamento, el Congreso, coger el Parlamento, examinarlo con las armas de la teoría global, de la academia global, examinarlo con la aproximación veraz de una persona que ha dedicado su vida a trabajar en esa institución, desnudar sus problemas, buscar soluciones a esos problemas, eso se llama aporte para el Bicentenario, aporte para el derecho peruano. Si no defendemos el Parlamento, los fueros del Parlamento, no vamos a saber cómo defender la democracia. No defenderemos la democracia de manera correcta. Debe ser por mi formación, he sido formado por un romanista, por Rafael Domingo, que a su vez es discípulo de Álvaro Dors, y a nosotros siempre nos contaban la historia bueno, he vivido muchos años en Pamplona, en Navarra, vengo de la Universidad de Navarra como muchos de mis colaboradores, y siempre nos contaban la historia del Monumento de los Fueros, que está en Pamplona, ¿no? La defensa de las libertades, la defensa del fuero parlamentario. En el fondo, es la defensa del sistema republicano y de la separación de poderes y de las instituciones que tienen que sobreponerse a las pulsiones tiránicas que de cuando en cuando vienen a intentar someter a los pueblos díscolos como el nuestro, ¿no? Como el nuestro. Yo le agradezco en nombre de la Facultad de Derecho y de la Universidad San Ignacio de Loyola al maestro César Delgado Guembes que haya tenido la gentileza de querer publicar su libro con nosotros. Agradezco al doctor Augusto Ferrero que nos habló de este libro, al excongresista Rafael Rey que nos habló de este libro y del autor. A todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Creo que este es un día feliz para el derecho peruano, en donde el derecho peruano y las instituciones peruanas son defendidas no solo desde la abstracción teórica, sino desde la praxis vital de un hombre que es sinónimo de libertad, ¿no? De un hombre que es sinónimo de independencia. Y eso es, en el fondo, lo que buscan los maestros que están en pos de la autoritas, de la autoridad. El saber que son custodios de la auténtica independencia de las instituciones. Algo fundamental en un país que de cuando en cuando se ve enfrentado a estas pulsiones tiránicas, ¿no? a este despotismo que a veces intenta apalancarse, que intenta apoderarse de nuestro país. Muchas gracias, maestro César Delgado Guembes, y sin más, cedo la palabra, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Santibáñez, por sus expresiones esta noche en la que, además de cumplir con la presentación de una obra trascendente para el pensamiento jurídico y político del país, también debemos celebrar la trayectoria fructífera de un funcionario del Estado peruano y del Parlamento Nacional en especial, que ha sabido desempeñarse con lealtad y con independencia crítica en su vida profesional, así como con autenticidad, originalidad y creatividad en su vida personal. Muchas gracias, doctor Santibáñez. A continuación, es un honor especial y significativo ceder el uso de la palabra al doctor Augusto Ferrero Costa, quien no solamente ocupa el alto cargo de magistrado del Tribunal Constitucional, sino además es su distinguido vicepresidente. Desde este importante y trascendental sitial en el Estado peruano, el magistrado Ferrero tuvo la responsabilidad, entre otras importantes ponencias, la relacionada con la inconstitucionalidad de la reforma del reglamento del Congreso sobre la naturaleza de la facultad de presentar cuestiones de confianza por el gabinete ministerial. El doctor Ferrero Costa tiene la virtud de reunir en él el talento por la seriedad y el rigor académico, que se expresan en la obra que ha producido tanto en materia procesal como en su tratado sobre materia sucesoria, el destacado ejercicio profesional en materia societaria, industrial y tributaria,
la importante e ilustre trayectoria que desarrolló como embajador del Perú en Italia, Turquía, Chipre y San Marino, el reconocimiento a su mérito universitario como 2 veces decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, de la cual además ha sido vicerrector entre 1999 y 2004, y su especial y menos conocido talento por la historia, la musicología y en especial su sensibilidad por la ópera, espacios en los cuales ha producido una literatura notable y fina. Además de su producción jurídica, el profesor Ferrero Costa es autor de una hermosa obra autobiográfica sobre el infinito mundo de la música, contexto y pretexto en la historia, en la cual he dejado impreso con el cincel de su pluma las huellas que sobre la piedra del testimonio ha aprendido en la carne su gusto estético y la especial sensibilidad con la que su espíritu ha cultivado el afecto sincero por las grandes obras y sus compositores. El magistrado Ferrero Costa tiene estudios de posgrado en la Universidad La Sapienza de Roma e hizo su doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es miembro de la Academia Peruana de Derecho y de las redes académicas de la Legislación y Jurisprudencia y de Ciencias Morales y Políticas de España. También es miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Además de tener la conducción de profesor principal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad de Lima, en las cuales ha servido durante más de 25 años en cada una, el doctor Ferrero Costa es profesor honorario de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, San Antonio Abad del Cusco, San Luis Gonzaga de Ica, particular de Chiclayo, privada de los Andes de Huancayo, e Inca Garcilaso de la Vega de Lima, y ha sido distinguido como profesor emérito de la Decana Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad de Lima. Señor doctor Ferrero Costa, amablemente queremos escuchar sus apreciaciones sobre este libro en que presentamos esta tarde en la Universidad San Ignacio de Loyola. Tiene usted, señor doctor, la palabra. Adelante. Muchas gracias. Para mí es un gusto estar presente en una universidad a la cual estoy tan ligado por su fundador, por Raúl Díez Canseco Terry, a quien consideramos y respetamos mucho y con quien tenemos una cordialísima amistad. Y además por la importancia que tiene en el mundo jurídico y universitario en general. Como miembro del Tribunal Constitucional y en calidad de vicepresidente, como se me ha anunciado, me es muy grato estar presente en la introducción al estudio del Parlamento peruano que introduce hoy día un gran amigo de hace muchos años, el doctor César Delgado Guembes, con el cual hemos trabajado conjuntamente en la actividad privada cuando él se iniciaba en el ejercicio profesional, y ahora verlo pues en un tema constitucional que tiene que ver precisamente con las materias que tratamos en el tribunal del cual formamos parte, y que para nosotros es importante porque nuestro padre, Raúl Ferrero Rebagliati, fue precisamente quien fue uno de los creadores, uno de los precursores del Tribunal Constitucional para el Perú, cuando 19 años antes de que la Constitución del 79 creara esta institución, él la propuso en el Colegio de Abogados de Lima, sustentando una ponencia en la que planteó la necesidad de reformar la Constitución del año 33, entonces vigente, para implantar una corte especializada
que él denominó Tribunal Constitucional. Justamente el Pleno del Tribunal me dio la facilidad y el honroso encargo de pronunciar el discurso de orden este año para relanzar las ideas que había establecido nuestro padre Raúl Ferrero Rebagliati. Ahora, presentar el libro Introducción al Estudio del Parlamento Peruano, por una persona con la cual hemos litigado en conjunto, con la diferencia de edad que nos separa, pero con la amistad y el aprecio que nos une, de César Delgado Guembes. La calidad de la literatura académica es escasa en relación con la cobertura de los fundamentos y de la finalidad del Parlamento de nuestro Estado y en nuestra sociedad republicana. La ausencia es tanto más notable cuando de lo que se trata es de explicar los procesos, la práctica y el desempeño de nuestro régimen representativo. Ambas ausencias son acertadamente cubiertas y colmadas con la injundiosa obra que publica Delgado Guembes a través del emprendimiento que visionariamente realiza la editorial de la Universidad San Ignacio de Loyola. Estamos ante la obra no solamente de un académico que cubre exhaustiva y meticulosamente cada detalle procesal y sustantivo del rol del Parlamento peruano, sino además con un aporte que es resultado de la experiencia directa de un operador de larga y probada trayectoria en el Congreso de la República. Su observación cubre y se extiende no solo a las vivencias que ha tenido y transcurrido con el Congreso bicameral que concluyó con el autogolpe de 1992, sino también con el Parlamento de una sola Cámara, que tiene ya pues un cuarto de funcionamiento en el actual régimen. Precisamente, a propósito de la óptica que el autor asume en este compendioso volumen de más de 1.200 páginas, uno de los aportes más creativos de Delgado Guembes es su visión y su propuesta de reforma del régimen parlamentario, de modo que con un sistema bicameral no sea ocasión para la duplicación del descontento, del desafecto y de la desaprobación popular con las ineficiencias del desempeño de nuestros representantes. Esta mención es una invitación para reparar y prestar especial atención a las advertencias que apunta para mejorar las capacidades de desempeño representativo en nuestro Congreso. Pero, además de este aporte especialmente relevante en momentos en que el Congreso evalúa la reforma política, otro aporte fundamental que se advierte en las reflexiones que atraviesan todo el libro es la preocupación por la gravitación que tiene en el funcionamiento del Estado en general, pero de modo especialísimo y particular en la capacidad operativa del Congreso, la adecuada gestión que tienen los partidos políticos. Se observa en esta obra que presentamos, desde el inicio hasta el final, una preocupación central que atraviesa las relaciones entre la sociedad y el Estado, las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, y el funcionamiento mismo en el Congreso de la República a través de la interacción y de la capacidad de gestión que tienen los representantes en su calidad de miembros de una agrupación política. Las colectividades partidarias son el insumo y la pieza central
de la maquinaria estatal, porque ellos proporcionan a los agentes de todos los procesos constitucionales en la relación entre el Congreso y el gobierno. Es, en esencia, el planteamiento de Delgado Guembes es básico, sencillo, aunque precisamente por elemental, es que es más desapercibido y pasa por quienes se concentran en la acción estatal o política. Lo que nos recuerda es que todo el edificio constitucional y político reposa, se funda y asienta en la capacidad y competencias con que gobernantes y representantes asumen sus funciones y se desempeñan en los puestos estatales que ocupan. El reto fundamental para la optimización de todo el régimen representativo, según el autor de esta introducción, consiste en la necesaria contracción de los líderes y los militantes de los partidos políticos en postular y desempeñar la función representativa con las competencias indispensables para cumplir decente y eficientemente los puestos para los que aspiran los candidatos. Al destacar las importantes dimensiones en el aporte de esta obra, esencialmente valiosa tanto para quienes estudian las instituciones políticas, como no menos útiles para quienes cubren la acción política del Congreso, no puede omitirse el enorme bagaje de reflexiones, mejor que bien informadas y documentadas, que nos trae esta generosa introducción a los estudios parlamentarios en el Perú. El cuerpo de su texto se estructura de acuerdo a estructuras clásicas, donde cada uno de los temas se cubre con material teórico, dogmático y doctrinario, además de cuadros, flujos, gráficos e ilustraciones con la que se muestran datos del efectivo funcionamiento del Congreso peruano en por lo menos las últimas 3 o 4 décadas. Por las razones anteriores, debe mencionarse que es un libro con todas las características académicas de un trabajo que constituye un tratado monográfico riguroso sobre la materia y la disciplina del derecho constitucional. Sin embargo, por el estilo en que cada tema ha sido cubierto, es a la vez un texto que cubre en exceso las necesidades y las características que se exigen en un manual didáctico y apropiado para la enseñanza del derecho parlamentario en el Perú, no menos aún que en otros países de habla castellana o entre los peruanistas o los especialistas en estudios latinos o hispanoamericanos de naturaleza política constitucional. Para terminar, queremos decir pues que este debe ser un aporte crítico y sin complacencias para comprender y también para corregir y enmendar las deficiencias de nuestro régimen representativo y también una herramienta útil para conjurar los espejismos y las más comunes y falsas percepciones sobre los modos en los que el Parlamento peruano cumple su tarea política y constitucional en nuestra República. El esfuerzo debe ayudar a aplanar los déficits de comprensión y también de aceptación de la realidad que construimos los ciudadanos cuando decidimos quiénes nos representan a través de nuestro régimen democrático de gobierno. Muchas gracias. Muy agradecidos, doctor Ferrero Costa, por la concisión y por los apreciables comentarios que usted ha compartido con nosotros y con lo que ha destacado el perfil de una obra que estamos seguros, doctor Ferrero Costa, debe marcar un hito en la historia de los estudios sobre una institución políticamente tan cara para nuestra nación y para nuestra república. Enseguida damos paso y con este propósito me permito en primer lugar presentar al profesor ahora Sergio Díaz Ricci, quien antes que todos los méritos que le corresponden
por sus aportes y trayectorias, es un hijo de la tierra en que se proclamó la independencia de Argentina, San Miguel de Tucumán, la misma tierra del Juan Bautista Alberdi, uno de los más célebres constitucionalistas argentinos. El doctor Díaz Ricci es no solamente un consagrado y prestigioso académico en la hermana República de Argentina, donde se desempeña como catedrático de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, plaza a la que accedió mediante concurso público el año de 1993, sino que además ha servido a su país ocupando algunos puestos públicos y representativos, entre los que destacan su papel como legislador en la provincia de Tucumán y defensor del pueblo. Entre los temas que ha sido estudiado recientemente por el profesor Díaz Ricci, se destacan la cuestión de la supremacía de la Constitución, las mutaciones constitucionales, el referendo, la naturaleza del preámbulo, el pensamiento constitucional. En la jurisprudencia de la Corte Suprema Argentina y el carácter total de la rigidez de las constituciones. Pero quizás una de las materias más y mejor destacadas a profundidad en el análisis y reflexión jurídica en su libro sobre la reforma de la Constitución, que desarrolló sobre la base de su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid, libro en el cual aborda una cuestión que al Perú le resulta especialmente relevante, en relación con la capacidad de control que tiene la magistratura sobre los usos del Parlamento de su facultad constituyente, en el cual sostiene enérgicamente su discrepancia sobre la facultad de los órganos jurisdiccionales para definir los supuestos límites materiales del poder constituyente. Actualmente, el profesor Díaz Ricci es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Parlamentario. Bienvenido a Lima y a este espacio virtual, profesor Díaz Ricci. Por favor, tenga usted la amabilidad de compartir con nosotros su apreciación, crítica y comentarios al reciente libro del profesor César Delgado Guembes. Adelante. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Estañaro. Agradecer la invitación que se me ha formulado. Saludo al señor vicerrector de la Universidad San Ignacio de Loyola, doctor Martín Santibáñez Vivanco, y saludar también al señor vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú, doctor Augusto Ferrero. Y por supuesto, saludar al autor de esta obra, que nos ha reunido en una profunda provocación afectiva, espiritual e intelectual. Debo ser muy franco es un día de alborozo para el derecho parlamentario. Como presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Parlamentario, de muy reciente creación, dar bienvenida a una obra que va a ser una obra capital. Yo debo ser que el título no le hace justicia a la obra. El título refleja quizás la profunda humildad de su autor, pero realmente la obra es mucho más que de lo que el título parece indicarnos. Así que el doctor César Delgado Guembes, lo felicito y agradezco esta invitación de poder manifestar el significado de esta obra en el contexto iberoamericano, y me puedo atrever a decir más allá de ello. El derecho parlamentario es un derecho poco conocido. Es un derecho poco conocido. Nosotros siempre lo que hacemos algo de derecho parlamentario nos remitimos a una frase de Sir Edward Coke, el famoso Chief Justice de la época de la Inglaterra de los Estuardos, que
que en esa disputa del Parlamento con la monarquía y también con la justicia va a decir que, en latín lo dijo, ¿no? Lex e consuetudo parlamentari, ista lex is omnibus es quarenda, es decir, por todos es pedida, reclamada. Ad multis ignorata, o sea, por muchos ignorada, ad paucis cognita, y por muy pocos conocida. Y efectivamente eso es lo que le pasa al derecho parlamentario, al Parlamento en sí mismo, ¿no? Creo que Perú está iluminando hoy en día el continente e Iberoamérica porque precisamente se fundó el Instituto Iberoamericano para promover los estudios de derecho parlamentario. Pero no es un instituto cuyo objeto sea una mera especulación teórica. No, es precisamente sostener la institución más democrática del sistema constitucional. Más democrática del sistema constitucional. Podemos imaginar un Estado que tenga un ejecutivo, podemos imaginar un Estado que tenga un poder judicial razonablemente que funcione, pero nunca vamos a poder imaginar un Estado democrático que no tenga un parlamento, elegido por el voto libre y competitivo. O sea, es el símbolo, el emblema de una democracia, es el parlamento. Y nuestro continente, que ha sido objeto siempre de tantos momentos de eclipses, oscuridades y tinieblas, el Parlamento nos tiene que iluminar y conducir a saber cuál es el órgano, cuál es la institución más democrática, más representativa. Yo como profesor de Derecho Constitucional que vengo quizás de otro barrio, como diríamos, puedo decir de que a fuerza de insistir tanto que el custodio de la constitucionalidad es el Poder Judicial o los órganos de control jurisdiccionales, yo con el tiempo me he ido dando cuenta que realmente la defensa de los derechos y libertades radica en última instancia en el Parlamento. Si el Parlamento no sostiene a los órganos de control jurisdiccionales, no pueden sobrevivir. Es el Parlamento el que es donde está representado el pueblo. Claro, nosotros de algún modo trajimos ese concepto del Versol de Hütter, de Verfassungssein, ¿no? De la discusión entre Schmitt y Kelsen, quién es el defensor de la Constitución, que era un problema europeo. Nosotros lo repetimos sin una gran ponderación. Y tenemos que darnos cuenta que el gran custodio de la constitucionalidad, sí en lo jurisdiccional, en la decisión, pero en lo político no hay duda de que eso queda en espaldas del Parlamento, de quien representa a toda la comunidad en su más amplio sentido democrático. Yo siempre me quedó grabado una imagen cuando hubo un intento de golpe de Estado en Rusia, ya había dejado de ser Unión Soviética, y cómo el pueblo rodeó al Parlamento para defenderlo. No salió a buscarlo a los jueces, no salió a buscarlo, porque los jueces, como decía Jay, no tienen la espada ni tienen la bolsa, tienen la autoritas. Pero bueno, pero no basta eso, quien tiene el peso político es el Parlamento. Entonces, ahí viene nuestro compromiso en este órgano y en todo lo que él representa en un sistema democrático. Creo que, analizando la obra, me fui deslumbrando, debo de ser franco. Me fui deslumbrando. Deslumbrar significa que uno va encontrando luces, va iluminándose, distintas regiones, distintos aspectos. El Perú no tenía obras como estas. Mira que yo a Perú he ido, el Estado de Lima muchas veces, visité muchas veces el Tribunal Constitucional, he participado en muchos congresos, en muchas reuniones de derecho procesal constitucional, de derecho constitucional. La atención estaba muy centrada en el procesal constitucional, que por cierto es una materia de gran importancia y que es un rubro que está muy bien trabajado y elaborado en el Perú, pero esta materia era como la pariente pobre, ¿no? del derecho constitucional. No se conocían obras de esto. Y cuando fui viendo esto, empiezo a deslumbrarme, a conocer obras y a conocerlo al autor, y por supuesto son sí, el autor y la obra es la expresión del autor. El autor acá a mí me ha deslumbrado, no lo conocía al doctor Delgado personalmente, empecé a conocer su trabajo, ver que esta obra está hecha desde el compromiso,
desde la vivencia y de su pasión. Solamente una persona que haya vivido el Parlamento desde dentro se encuentra en condiciones de explicarlo. Y eso se nota en los escritos. Cuando uno lee algo de derecho parlamentario se da cuenta rápidamente si esa persona ha transitado la vivencia parlamentaria o no. Por eso la frase de Coke, les recuerdo, dice lex e consuetudo parlamentario. O sea, no solamente la ley como norma positiva, sino también son las prácticas parlamentarias. La fuente del derecho parlamentario o del parlamento, del funcionamiento, son las prácticas y los usos. De algún modo el parlamento es la esencia de la democracia. Pensemos que las grandes revoluciones, en lo teórico, el principio de separación de poderes, pero en lo práctico fue sustraerle al monarca la potestad de dictar la ley y depositarla en los representantes del pueblo, en otra fuente de legitimación. Eso fue la historia real, política, institucional de la humanidad. Quitarle al monarca como fuente de la norma, de la ley, como autoridad que impone su mandato y que regula los derechos, y quitarle al monarca y dárselo a un organismo que representa a toda la comunidad y de esa manera legitima el mandato. Pero no solamente legitima el mandato, también lo democratiza, porque la ley no es solamente un instrumento normativo, es la herramienta del progreso social. La ley no es solamente el mandato jurídico de que los ciudadanos tienen que cumplir, sino al ser democrática, las sociedades pueden avanzar y progresar a través de esa herramienta que es la ley. No la Constitución, la Constitución habrá sido dictada y quedó allí y opera, pero la ley es la herramienta del progreso, la herramienta del desarrollo social, de la igualdad, de la distribución, de la equidad. Eso es lo que le hace la realidad. Y eso lo hace en la medida que se tenga acceso al Parlamento y que los sectores más desfavorecidos puedan, en el Parlamento, poder llevar adelante esa equidad y la justicia social. Es muy profundo lo que hay dentro de todo esto. Pero no me voy a detener. Aquí estamos hablando de una obra magnífica que a mí fue deslumbrando, debo decir, absolutamente franco. Uno más o menos ya conoce las obras. Cuando empiezo a ver el índice, veo que está todo. Creo que, no sé, no pude encontrar un punto que no haya sido tratado. Es una obra monumental, una obra que tiene muchas facetas. Dije, bueno, ¿cómo yo la llamaría a este trabajo? Tratado. No, es algo más que un tratado. No es una introducción. No, quizá ahí refleja la modestia y la humildad de su autor. Pero tampoco es un tratado, porque tratados hay muchos. Esto es algo más, porque también es un manual, porque quiere enseñar, tiene una finalidad didáctica. Explica cosas, muestra gráficos de flujos, explica muchas cosas desde el sistema electoral hasta lo que gasta, que no sé hasta cuánto cuesta un parlamento y cuánto cuesta la oficina de un parlamentario. No es habitual encontrarse eso en estas obras, en las obras de derecho parlamentario, hay que ser franco. ¿Qué encontramos en esta obra? Una auténtica crónica parlamentaria. Esta obra va a ser un hito, no solamente por su contenido, por lo que dice, sino por lo que está contando. Es apasionante leerla, porque uno que no conoce en detalle las cosas que han pasado en Perú, ahí está contado lo que está pasando. Las notas de este tratado debería ser objeto casi de un libro que se llame Historia del Parlamento. O sea, es para extraerlo y contarlo de otra manera. Y aquí aparece también algo que me llama la atención, que no es también habitual en estos textos, encontrar el giro poético de su autor. La erudición. Es notable la erudición. No es común encontrar un autor que pueda saltar a la literatura, pueda saltar a giros literarios, a giros poéticos que tiene la obra. No es común. Será porque uno se vuelve muy técnico, que aprender solamente lo que hay que saber. Bueno, obviamente el autor muestra una sensibilidad poética que lo está manifestando en su obra. Y hasta contenida, pues yo creo que, dado que la obra tampoco puede, no es ese el objetivo, el propio autor se va a contener. Yo creo que este es un hito para el Perú. Debo felicitar a la universidad que lo haya
tomado el desafío de publicarlo. No se consigue obras. Cuando convocamos para el Instituto de Derecho Parlamentario, nos encontramos con poca información respecto de lo que pasaba en Perú. ¿Cómo se conoce qué pasa en un país? Por lo que se publica. O sea, la palabra publicada es lo que trasciende, es lo que se permite conocer. Y hoy los sistemas informáticos nos permiten acceder con cierta facilidad. Yo creo que esta obra es un hito. He visto la erudición, he visto cómo la frondosa y monumental trabajo que tiene su autor. Yo no, debo confesar, no tenía conocimiento de todos los trabajos que hacían. Después, cuando uno empieza a ver los autores, a conocer, por ejemplo, al profesor de Cantabria, Jesús María Corona, a quien conozco por su trabajo de derecho parlamentario, de conocer al doctor Cárdenas, que también lo ubico por sus trabajos y por su presencia en la Academia de Derecho del Perú. Bueno, uno va advirtiendo una obra de gran solidez, de gran valor y que va a constituir, que ya constituye un hito en la bibliografía peruana. Perú que se ha caracterizado más por atender abundantemente y con mucha frondosidad cuestiones de derecho procesal constitucional, todo, porque sin duda es un hito, su código procesal constitucional del Perú es un hito histórico. También prestar atención al derecho parlamentario, a las cuestiones parlamentarias que se componen por la Constitución, las leyes y las prácticas y usos. Y solamente quien ha tenido la experiencia vital dentro de este órgano, el más desconocido, el más vulnerable de todos, porque curiosamente es el más vulnerable. ¿Qué es lo que ataca un golpe de Estado? ¿Qué es lo primero que hace un golpe de Estado? Disuelve el Parlamento, que lo anula. Reconocer el valor institucional, democrático del Parlamento y hacerlo con un rigor y de manera tan completa como lo hace esta obra, es verdaderamente para felicitar al autor, felicitar a la universidad que ha tomado la tarea, el desafío de hacer esta edición. Y por último quiero destacar algo muy importante. Siempre a todos los que nos cabe analizar los procesos institucionales, tenemos que ser muy cuidadosos en no confundir la crítica inmanente con la crítica trascendente, como decía Kant, ¿no? En esta obra encontramos, como dice el doctor Cárdenas, una lealtad crítica. Y eso es lo sano, lo bueno, es lo que Kant llamaba la crítica inmanente. ¿Qué es la crítica inmanente? Bueno, es analizar la contraposición entre el modelo teórico y la realidad empírica, pero ¿para qué? Para que mejore, para que progrese. Encontramos eso también en esta obra, una faceta fascinante de la obra. ¿Cuál es la crítica trascendente que la que hay que cuidarse, la que los órganos y las instituciones constitucionales tienen que cuidarse? Es aquella que condenan el modelo y sus bases legitimadoras. Siempre tener en cuenta la crítica hacia dónde apunta, es decir, a mejorar, a eliminar y paliar todas las diferencias que haya entre el modelo teórico y la realidad empírica, o a demoler el modelo y sus bases legitimadoras. O sea, cuando uno escucha las críticas al Parlamento, que es un órgano bastante inerme por ser justamente complejo, plural, como dice Andrea Mazzella, que veo que el doctor Delgado lo cita en su bibliografía, es una obra que tiene una muy calificada y abundante bibliografía de derecho parlamentario. Lo quiero felicitar, que no es fácil acceder muchas veces a esa bibliografía. No es por supuesto, sabemos que el derecho parlamentario tiene su origen en Italia lo han desarrollado mucho, son materias, se dicta la materia en algunas universidades, ya ha empezado a hacerse también en Argentina, en Córdoba, en Tucumán, empezaron a tomar conciencia de la importancia de esto. Es una excelente bibliografía, va a ser un referente. La obra ya es hoy en día un referente que nosotros recibimos en Latinoamérica con enorme alborozo.
En Argentina no hay muchas obras de derecho parlamentario, no las hay muchas. Le podría mencionar que hay 3 o 4 nada más. La del doctor Gentile, la del doctor Eduardo Menem, la de un doctor Arias en Córdoba, y luego artículos varios, ¿no? Pero obras que aborden todo el quehacer y transparenten y hagan conocer al órgano parlamentario, hay muy pocas. O sea que esto se viene a sumar en todo este conjunto de personas donde elaboran y no solamente transmiten un conocimiento teórico técnico. Con esto voy terminando, ¿no? En la obra palpita pasión, palpita compromiso, palpita energía, vigor. Es un testimonio vívido, más allá de lo técnico, de lo poético, del sentido didáctico que tiene. Los gráficos de fluidos los flujos son fantásticos, son muy buenos, pero sí hay un testimonio vívido, ¿no? De una persona que ha transcurrido y sigue, a pesar de que por ahí da la impresión, ¿no? que tiene cierto sabor agrio a algo, en el fondo es el profundo reclamo desde una fe inquebrantable en el valor del Parlamento y su símbolo y último defensor de los derechos, libertades y la democracia. Quiero felicitar de todo corazón a la universidad y al autor y al Perú por este aporte que va a ser un hito en este concierto que estaba con muy pocos instrumentos y que sonaba más, parece, ya que hemos hablado de la música, el doctor Ferrero, un amante de la música, parecía más un pequeño cuarteto, un quinteto, un pequeño concierto de cámara, pero ahora se ha convertido, podríamos decir, en otro instrumento que nos viene a armar esta armonía que buscamos de destacar y producir estas sensaciones y este compromiso. Porque sí, el Congreso, y logramos que el Parlamento, como decía Rousseau, en su famosa obra Consideraciones sobre el gobierno de Polonia, pueda reinar sobre los corazones de los ciudadanos, tendremos una democracia perdurable. Muchas gracias. Muchas gracias por su amable participación, profesor Díaz Ricci. Estamos seguros que la lúcida presentación que usted nos brinda hace honor a la gratitud que quienes lo escuchamos guardaremos las apreciaciones que usted ha compartido. Bien, ahora sí, enseguida nos toca escuchar las palabras del autor del libro que es materia de esta ceremonia, el profesor César Delgado Guembes. Él ha sido un destacado funcionario del Parlamento peruano, donde ha laborado desde el año 1980 hasta su reciente retiro en diciembre del año 2019. Ha sido suboficial mayor de la Cámara de Diputados y oficial mayor del Congreso de la República, además de haberse desempeñado en diversidad de puestos de asesoramiento y de gestión en la Dirección de Servicio Parlamentario. En paralelo a la ilustre trayectoria profesional al servicio de la democracia representativa del Perú, el autor es un reconocido académico en la vida universitaria. Es profesor de teoría constitucional y de derecho parlamentario, así como de seminarios de tesis y de investigación en escuelas de pre- y posgrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en otras universidades peruanas también. Llevado por las convicciones con las que sostiene el trascendental papel del Parlamento en la salud institucional de nuestra República, Delgado Guembes actualmente extiende generosamente su vocación didáctica a las aulas más anchas y extensas que son las redes sociales. Más allá del claustro universitario, mediante la prolífica producción de audios y videos en su canal de YouTube y en su página web sobre materias constitucionales y parlamentarias. Además, que tiene medio centenar de artículos publicados en revistas especializadas de derecho en el Perú, en Chile,
en España y en Italia. Es autor, entre otros, de los siguientes libros relacionados con el quehacer y las instituciones parlamentarias. Paso a detallar. ¿Qué parlamento queremos? En el año de 1992. Los viajes del presidente en el año de 1998. Prerrogativas parlamentarias, 2007. La naturaleza y los efectos del plazo en la acusación constitucional, 2010. Para la representación de la República, 2011. Manual del Parlamento, 2012. Olvido constitucional y vacío representativo en el Perú, 2015. El orden representativo, la organización del Congreso y los procesos parlamentarios, 2016. Condiciones de validez de la cuestión de confianza en el Perú, 2020. Lo que menos se conoce de nuestro autor, el doctor Delgado Guembes, es una nota más personal de su experiencia, es también su perdurable vocación por la literatura. Y la publicación hasta ahora de 3 poemarios, insuficientemente difundidos, en los que aborda temas graves e insondables como la muerte, nuestra mundanidad y la experiencia mística. Bueno, escuchemos enseguida al autor de Introducción al Estudio del Parlamento Peruano. Por favor, doctor César Delgado Guembes, sírvase a hacer uso de la palabra para comentar con nosotros su experiencia en la preparación, elaboración y escritura de esta su última contribución académica en materia constitucional y parlamentaria. Adelante, César. Muy buenas noches, queridos amigos. Muy agradecido a todos y cada uno de ustedes, empezando por el vicerrector de la Universidad San Ignacio de Loyola, Martín Santibáñez, mi amigo de tantos años, Augusto Ferrero, con quien fui practicante por el año 1977, y por supuesto Sergio Díaz Ricci, a quien he conocido gracias a los avances tecnológicos que han permitido un contacto que hasta ahora no se puede materializar de manera física. Por supuesto, agradezco también a Jorge Estañaro, quien ustedes probablemente no conocen, es compañero mío del colegio, estudiamos juntos en el Colegio La Salle y terminamos ahí el año 1969, algunos le dicen que somos de la promoción pornográfica. Más allá de este agradecimiento que a mí sinceramente me deja, ¿cómo diré? Me deja relativamente perplejo porque he escuchado cosas que yo no sabía de mí mismo. Tengo que agradecer las elogiosas palabras de cada uno de mis presentadores. En realidad creo que uno de los aspectos más importantes en la producción de este libro, que si ustedes se dan cuenta es un volumen bastante significativo, son casi 1.300 páginas con un índice que tiene aproximadamente unos 50 capítulos, como ha mencionado el profesor Díaz Ricci. La historia de este libro, en realidad, creo que es importante mencionarlo porque es una forma de poner en contexto el esfuerzo pionero que ha realizado la Universidad San Ignacio de Loyola al apostar por un producto que probablemente tenga muy poca acogida en el mercado. Es un nicho, el del derecho parlamentario, que conforme pase el tiempo, yo confío que se irá desarrollando. El profesor Díaz Ricci decía que probablemente no le hace honor al contenido del libro el carácter de introducción, que tampoco es un tratado, tampoco es un manual, pero él ha dado en el clavo con otro concepto, porque en realidad este libro se ha preparado con la visión que pudo haber tenido en el siglo XV, en el siglo XVI, Felipe Guamán Poma de Ayala. Es el texto de un cronista. El cronista trata de observar su realidad, trata de comprenderla, ofrece una interpretación que no es obviamente neutral. En mi caso no podía ser una interpretación neutral
porque yo soy parte de la propia experiencia que estoy observando y que estoy compartiendo. Entonces, el mío, más que el oficio de un académico, quién sabe, sea mejor equiparable al oficio de Felipe Guamán Poma de Ayala. No quiero hablar de otros importantes cronistas como Cervantes, porque me imagino que esto supondría un pecado capital. El propósito de mi libro ha sido, como lo recordó Martín, ha sido a partir de este concepto que está anotado en el inicio de mi texto. Una versión distinta de la cita que él ha recordado de Proverbios, dice, ser la voz de los que no tienen voz. Ese es el concepto a partir del cual nace el propósito de explicar qué es de lo que yo puedo rendir testimonio con mi vida respecto al valor que tiene el Parlamento dentro de nuestro régimen político, dentro de nuestra vida política, la importancia que tiene el Parlamento para la formación de nuestra ciudadanía. Lamentablemente, nuestra ciudadanía está extremadamente venida a menos, pero precisamente por eso también la lógica de ponerle por título a esta obra Introducción al estudio del Parlamento peruano, no solo porque de esa manera no se asusta tanto, a pesar de que el volumen podría asustar algo más, sino porque tengo la esperanza de que detrás de esta crónica vengan más estudios que profundizarán los aspectos que he dejado anotados. Esta es una valla. Lo que yo he hecho es dejar una valla para que quienes me sucedan la mejoren, la optimicen y permitan que siga optimizándose la calidad de nuestra vida política en el Perú, la calidad de nuestro sistema parlamentario, la calidad de nuestro régimen representativo. Entonces, esta introducción es fundamentalmente la obra de quien quiere dejar el testimonio de los avatares por los que uno pasa. Si nuestras vidas transcurren normalmente por las inciertas y además ingratas aguas del Tártaro, vivir la experiencia cruda de la realidad representativa ofrece la perspectiva de lo que puede ser el submundo del Minotauro, al que hizo alguna referencia en alguna vez Bertrand de Jouvenel en su obra sobre el poder, del submundo del Minotauro y el laberinto en el que nos encontramos, del que solo Teseo puede tener la clave para redimirnos de ese laberinto. Entonces, nos encontramos ante una situación en la que no se utiliza bien el poder. Y de otro lado, los malos usos del poder van acompañados de ciertos prolapsos volitivos, prolapsos que nos llevan a retardar y a retrasar la acción, la emergencia de una medida que permita mejorar, de optimizar nuestro sistema parlamentario, nuestro sistema representativo. Esta es una obra que nació el año 2016 en una reunión de café que tuve con los profesores César Landa y Abraham Siles. Ellos me pidieron que preparara un manualito pequeño de no más de 90 páginas con las que pudiera ser parte de una colección que se llamaba Lo que debe usted saber del derecho, una edición que quería sacar la Universidad Católica. Entregué mi producto más o menos en 3 semanas, me dijeron que no encajaba con el formato que necesitaba la universidad. Sin embargo, la comisión que ellos integraban recomendó la publicación de estas 80 páginas, de estas 90 páginas, para que lo publicara el Fondo Editorial de la Universidad Católica. Lo que hizo la Universidad Católica fue remitirlo a un árbitro. El árbitro recomendó la no publicación de mi libro. Le parecía que estaba lleno de neologismos que eran impropios porque no estaban reconocidos por la Real Academia de la Lengua Española. Y lo intenté nuevamente corrigiendo la versión, entregué una versión de más o menos 140 páginas, eliminando algunas cosas. La Universidad Católica también me lo rechazó. Ya estábamos en el año 2017. En el año 2018 iba engordando mi libro y traté de publicarlo a través del Fondo Editorial del Congreso. Lamentablemente nos cogió el año 2019 con la disolución y la imposibilidad de que el trabajo que había venido realizando
a lo largo de los años, durante las madrugadas, debo decir, porque en general yo suelo levantarme a 3 o 4 de la mañana y me pongo a trabajar hasta más o menos las 7, 8, era la hora en la que yo me dirigía al Congreso a trabajar, y luego en las noches cuando tenía un tiempo, o si no, en los momentos libres que tenía durante el fin de semana. Así es como he ido preparando esta obra, y de no haber sido por la intercesión, en primer lugar, de Augusto Ferrero, quien en este caso actúa como mi promotor, porque ha tenido fe, ha creído en mí, ha hablado con autoridades de la Universidad San Ignacio de Loyola, las que han acogido la propuesta que él hizo para que se publicara mi libro, así como con Rafael Rey. Yo he trabajado con Rafael Rey desde el año 1992 hasta el año 2002 como asesor suyo, como asesor parlamentario en el Congreso, y a través del trabajo que yo he realizado con él, él sabe de mi dedicación a la escritura. Entonces, Rafael también es otra de las personas que me ha apoyado, y a la vez que ambos, tanto Augusto como Rafael, han intercedido para que la Universidad San Ignacio de Loyola apueste, como digo, pioneramente por publicar una obra que probablemente sea a fondo perdido. Junto con esta decisión viene también el espíritu emprendedor y la fe que tiene la Universidad San Ignacio de Loyola en valores que van mucho más allá del dinero y del mercado. Porque si fuera por el mercado, muy probablemente la Universidad San Ignacio de Loyola, como me ha ocurrido también con editoriales comerciales como Palestra o como Gaceta Constitucional, al ver que esto no les iba a redituar ingresos, no quisieron aventurarse y no quisieron publicar mi libro. Entonces, yo doy gracias, por supuesto, a quienes me han presentado, a mis comentaristas. Les agradezco inmensamente, y debo agradecer también de manera muy especial al fondo editorial que preside José Valdizán y los colegas que forman parte de su equipo, Sergio Pastor, Rafael, Claudia, María Olivera, quienes me han acompañado durante este trayecto hasta poder sacar, como digo, esta obra que espero que sea de utilidad para todos ustedes. En el Congreso de la República tengo entendido que ya se está ofreciendo, y a nivel virtual también está circulando el enlace que permitirá la adquisición de la versión electrónica de este libro, que tengo la esperanza que pueda servir para hacer solamente una introducción al estudio del Parlamento, y que las posteriores publicaciones y estudios que se hagan mejoren lo que ahora entrego con alguna modestia a la comunidad académica. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Quedo a su disposición para cualquier otro tipo de apoyo que se necesite en mi especialidad. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, gracias César por tu interesante y sencilla exposición, y gracias dobles por la vocación a la que tú te has mantenido siempre fiel, por la tenacidad y la dedicación que has sabido mantener, César, y por la coherencia con que has vivido estos últimos tiempos en una atmósfera volátil, sino hostil, como la parlamentaria, seguramente humanamente muy dura para el común de los portales. Queremos darte una sorpresa, César. Quiere intervenir el rector de la universidad, el doctor Ramiro Salas Bravo, quien se encuentra en la sala Zoom. Así que damos pase a las palabras del rector de la universidad, doctor Ramiro Salas Bravo. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muy buenas noches. En primer lugar, como rector de la Universidad San Ignacio de Loyola, quiero expresar la profunda satisfacción de nuestra universidad de haber podido editar una obra que en realidad forma parte de la historia del Perú. Y en sus páginas estamos seguros que existe no solamente una compilación de hechos, sino también existe una filosofía y mensajes que hoy día el Congreso Nacional, el Parlamento y los futuros congresistas con toda seguridad van a poder tener una base para poder pensar en que el Perú es mucho más que solamente la opinión de uno. Y por ello, creo que estoy seguro, conociendo
la trayectoria de César Delgado Guembes, a quien lo conocemos desde hace mucho tiempo. Estoy seguro que en esa obra están mensajes de realmente importancia para todo el Perú y para todo el trabajo parlamentario que existe en las relaciones de desarrollo de un país. Asimismo, quiero expresar mi cariñoso saludo y agradecimiento a los distinguidos comentadores de este libro, como es el doctor Augusto Ferrero, con quien tenemos el honor de tener una maravillosa relación. Asimismo, el señor Sergio Díaz Ricci, de quien he escuchado en estos comentarios no solamente un profundo análisis de la situación, sino también claramente una posición de una personalidad que tiene mucho más peruana. Y por supuesto, también mi cariñoso saludo al vicerrector académico de nuestra universidad, al doctor Martín Santibáñez, quien desde esa palestra renovada y joven puede llevar a decir y a tender los puentes necesarios para ver el futuro con mucho optimismo. Y por supuesto, mi agradecimiento, ¿no?, a nuestro moderador, Jorge Estañaro, que creo que no solamente ha podido moderar, sino también ha podido equilibrar claramente un mensaje que va más allá del evento mismo. Y por supuesto, a mi querido amigo, el doctor Jorge Valdizán, por la edición de este libro que enriquece en forma evidente la producción de libros y la producción literaria académica que tiene nuestra universidad. Le agradezco, don César Delgado, por habernos permitido ofrecer a la comunidad una obra que va más allá de lo que el Perú requiere y que tiene que estar en boca y en mente de todos los peruanos. Muchas gracias por esta presentación. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Ramiro Salas Bravo. Muchas gracias, doctor Delgado Guembes. Y damos por concluida esta presentación y agradecemos a la audiencia que nos ha acompañado virtualmente a través de las redes. Nos hemos sentido honrados y complacidos con la asistencia y les expresamos nuestra más cordial gratitud. En este momento empezarán a verse los resultados de la obra con la que el autor nos deja su contribución y sus aportes para comprender mejor una institución inadecuada y distorsionadamente valorada en nuestra vida política, y sobre todo para recurrir al carácter propositivo de una obra que será útil para proceder a la reforma de sus prácticas institucionales y al mejor desempeño de quienes ocupan los más altos puestos representativos en nuestra República. Muy buenas noches y muchas gracias a todos ustedes. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Bien, Cecitar.